Cordial saludo, estudiantes de ciclo 5, deseando de antemano bendiciones para todos ustedes y sus familias. A continuación, en nuestra clase de física, vamos a ver la suma de vectores. Yo les estaré enviando aparte, porque aquí como se puede observar, hay definiciones cuando dos vectores, que es nuestro tema principal, cuando dos vectores son iguales, cuando se considera un vector, cuando son vectores opuestos. Entonces esas definiciones obviamente yo se las estaré enviando por nuestro grupo para que ustedes las puedan tener y dejarlas consignadas en sus cuadernos. Entonces como ejemplo de hoy tenemos la suma de vectores por componentes. Iniciando, ustedes van a observar de que es un ejercicio relativamente largo, pero al mismo tiempo tiene una ventaja y es que a mi manera de ver es muy sencillo. Otra ventaja que van a tener ustedes, estudiantes, es que yo le voy a dar las respuestas de los ejercicios que les coloque, uno, dos o tres, pero cuenten con esa colaboración de mi parte. Yo les voy a dar las respuestas porque eso nos sirve de guía, orientación en el proceso. Lo primero que vamos a recordar es un plano cartesiano del cual pues ustedes tienen muchísimas referencias. Entonces lo primero que vamos a recordar, no a aprender sino a recordar, es que la vertical siempre es el eje Y y la horizontal siempre es el eje X. Recordemos, estudiantes, también que del origen hacia la derecha la X es positiva y del origen hacia la izquierda es negativa. Del origen hacia arriba la Y es positiva y del origen hacia abajo la Y es negativa. Estos números que estamos observando aquí dentro con este simbolito, que creo que todos lo reconocemos, son los grados. Entonces aquí estamos hablando de 51 grados, aquí estamos hablando de 33 grados y aquí estamos hablando de 48 grados. En total, obviamente, estamos observando tres ángulos. Resulta que como esto es un vector, me están diciendo de que este vector que le estamos colocando B, entonces dicho de otra manera, el vector B tiene un valor de 8, el vector A tiene un valor de 25 y el vector C tiene un valor de 5. Entonces, no confundir, estudiantes, el concepto de un vector con el plano cartesiano como tal, para que tengamos eso presente. En nuestro proceso de resolución de un ejercicio de estos, como lo pueden observar, aquí está la respuesta. Dice que S, o sea, la suma, porque recordemos que aquí están diciendo suma de vectores por componentes. Entonces vamos a hallar una suma en ese sentido y esa suma nos va a dar o nos debe dar 24,88. Entonces para que tengamos presente los conceptos. Entonces aquí a un lado tenemos el desarrollo del ejercicio. Entonces debemos de tener en cuenta unas condiciones. La primera, que debemos tener una calculadora con funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente y las inversas, que luego las estaremos mirando también en la materia de trigonometría. Entonces, en ese sentido, acá básicamente vamos a necesitar a utilizar o a emplear, como usted lo quiera decir, vamos a emplear la función coseno y la función seno. ¿Qué condiciones tienen ellas? Ellas tienen dos condiciones, como lo pueden observar. En la nota dice claramente que para el eje X, o sea,
para este eje X horizontal, la función va a ser coseno. Pero si voy a trabajar con el eje Y, la función va a ser seno. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a resolver nuestro ejercicio y usted se dará cuenta que es muy sencillo. Entonces, vuelvo y repito, estudiantes, para el eje X vamos a trabajar la función coseno y para el eje Y la función seno. Entonces, como es una suma, entonces en palabras yo les voy a decir qué es lo que vamos a hacer puntualmente. Resulta que usted está observando de que todos los vectores 1, 2 y 3 vectores, los 3 vectores están punteados contra el eje X, pero los vectores también están punteados contra el eje Y. Punteados los vectores contra el eje X, punteados contra el eje Y, el vector punteado contra el eje X y punteado contra el eje Y. Entonces, en ese orden de ideas, entonces vamos a iniciar con el eje X. Entonces, este vector A está punteado contra X. Entonces, ¿yo cómo digo? Entonces yo digo A, como esto es un ángulo, entonces yo digo A por el coseno de ese ángulo. Repito, A por el coseno de ese ángulo. Entonces aquí lo pueden observar. Entonces A por el coseno de ese ángulo. Esta es una letra griega. Aquí yo al ladito les he escrito las letras griegas. Esta primera se llama alfa, esta segunda se llama beta y esta tercera se llama teta. Son los símbolos griegos que ustedes normalmente van a ver que se van a utilizar. Entonces resulta que aquí, estudiantes, el ángulo alfa vale o mide 33 grados y el valor de A es 25. Entonces, por eso aquí en la parte de abajo es que yo he colocado 25 por el coseno de 33. Ese ángulo que está con A vale 33 grados. Entonces, ¿qué hago yo? Sencillo, bajo 25 y ustedes dirán, ¿esto de dónde salió, profesor? Sencillo, usted toca en la calculadora y la calculadora usted escribe cos, hunde la tecla cos, el número 33 y le da igual. Cuando usted hace eso, le da aproximadamente después de la coma 8 cifras decimales. Entonces usted únicamente o siempre va a tomar las dos primeras. Si de pronto en un ejercicio le llega a aparecer una sola cifra decimal, pues usted simplemente pues colocará una cifra decimal. Pero cuando le den más de dos cifras decimales, usted únicamente va a colocar las dos primeras. Entonces vuelvo y repito, estudiantes. Hunde la tecla cos, hunde el número 33, le da igual y le aparece este valor. Aquí, este punto indica una multiplicación. Usted multiplica 25 por 0.83 y le da 20.75. Estudiantes, este 25, si no tiene signo, es positivo. Es positivo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque recuerde que la X en este lado es positiva, para que lo tengamos bien presente, que la X en este lado es positiva. Bueno, continuamos. Entonces, como dijimos que íbamos a hacer todas las X, entonces vamos a hacer AB con respecto a X. Entonces, en nuestro ejercicio, ¿quién es B? Aquí está el vector B, que vale 8, y el ángulo que está con él es de 51 grados. Entonces yo vengo acá
en nuestro ejemplo y escribo b por el coseno. Recuerde que cuando estamos haciendo el eje X la función es coseno. Y aquí el valor de b es 8, pero lo estoy colocando negativo. ¿Por qué, estudiantes? Sencillo, porque recuerden que del origen hacia la izquierda la x es negativa. Por eso es que ese valor de menos 8, no, ese valor de 8 es negativo. Procedemos de la misma manera. 8 menos 8, perdón, hace lo mismo que hicimos acá, hunde la tecla cos, el número 51 y le da igual y le da 0.62. Voy a utilizar aquí algo que ustedes ya conocen o recuerdan, que es la ley de signos. Menos por más da menos. 8 por 0.62 y le da este valor. Entonces ya hemos hallado a A con respecto a X, hemos hallado a B con respecto a X y en nuestro ejemplo nos queda faltando ¿qué? La C con respecto a X. ¿Cuánto vale C? Vale 5. ¿Cuál es el ángulo en el vector C? 48. Entonces vengo acá y hago el mismo procedimiento. C por coseno del ángulo. C vale 5. Recordemos que como está punteada con respecto a X, la X en este lado es positiva. Entonces, volvemos acá a nuestro ejemplo. Entonces, 5, hunde la tecla cos, 48 y le da 0.66. Vuelvo y repito, estudiantes, recuerde de que siempre le van a dar más de 2 cifras decimales, aproximadamente unas 8, siempre se van a tomar las dos primeras. Entonces multiplico 5 por 0.66 y me da 3.3. ¿Qué quiero que tengamos presente? Que hemos hallado a A con respecto a X, a B con respecto a X y a C con respecto a X. O sea que tenemos 3 respuestas en estos momentos. Y si ustedes notan antes de seguir, yo les estoy dando una sola respuesta. Entonces él se vuelve como mecánico. ¿Cuál es la condición inicialmente que me dieron? Estudiantes, en la nota dice que si es el eje X, yo lo tengo que trabajar con la función coseno. Pero que si yo trabajo el eje Y, la función ya no va a ser coseno, sino que va a ser seno. Entonces vamos a hacer, si ustedes notan, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Los valores de cada uno de los vectores no van a cambiar. Los valores de los ángulos no van a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la función. Por eso es que inicialmente en la clase yo les decía de que él es largo, pero es sencillo y a partir de la práctica, obviamente, pues se va a volver más fácil. Entonces, ¿qué es lo único que cambia? Como yo voy a hacer a A con respecto a Y, a B con respecto a y a C con respecto a Y, ¿qué es lo único que voy a cambiar? La función. Si uno nota, antes de iniciar ese procedimiento, pues obvio, si yo trabajo con una función me van a generar unos valores, pero si yo trabajo con otra, pues obviamente me van a generar otros valores. Entonces, observemos que aquí estoy haciendo A con respecto a X, pero aquí al frente la estoy haciendo con respecto a Y. Entonces, mire que es la misma A, 25 y 25. Pero ¿qué es lo que cambia? La función. Acá es coseno y acá es seno. Es lo único que ustedes deben de tener en cuenta. No es nada más. Entonces 25 por hunde la tecla sen o sin, que aparece en algunas calculadoras. Ambas significan seno. Hunde el número 33 y le da 0.54. Y como podemos observar, acá nos da 0.54 y acá como fue coseno dio 0.83. Esa es otra manera de darnos cuenta que obviamente
a pesar de que es el mismo ángulo, como son funciones diferentes, pues los valores obviamente son diferentes. Para que tengamos todos esos pequeños detalles en cuenta y les aseguro que ustedes no tendrán ningún inconveniente. ¿Qué hago? 25 por 0.54 y me da este valor, 13,5. Ya hice A con respecto a Y, ahora voy a hacer AB con respecto a Y. Vengo acá a mi gráfica, voy a hacer AB con respecto a Y. ¿Cómo es la Y acá arriba? Positiva. ¿Cómo era la A que hicimos de primera acá arriba? Positiva. Entonces, esta B con respecto a Y sería el mismo 8, el mismo ángulo, nada cambia, como pueden observar. Entonces, 8 positivo, seno de 51, entonces oprimo la tecla sen, el valor que es 51 le doy igual y me da 0.77. Como se puede observar con respecto a Y y a X, que los valores cuando utilizo la función se puede observar claramente que no son los mismos. Entonces, pues en esto quiero ser muy enfático y que ustedes lo vean para que se den cuenta claramente de que nunca es lo mismo. Entonces, sencillo, multiplico 8 por 0.77 en la calculadora y me da 6.16. ¿Qué me queda faltando? C con respecto a Y. Entonces vengo acá a mi gráfica, que es mi ejercicio o mi ejemplo. Entonces esta C con respecto a Y, mire, pasa algo. La Y acá abajo es negativa. Por eso es que acá en nuestro ejercicio el valor de C, como ustedes pueden observar, lo hemos colocado negativo. Entonces baja negativo menos 5, seno de 48, que es el valor del ángulo, me da 0.74, multiplico ley de signos, menos por más da menos, 5 por este valor me da 3.7. Entonces vamos a empezar a hacer la siguiente cuenta. Resulta que yo hice a A con respecto a X, a B con respecto a X, a C con respecto a X, y acá al lado hice a con respecto a Y, a B con respecto a Y y a C con respecto a Y. Si yo cuento, aquí tengo 3 respuestas y si yo cuento aquí tengo 3 respuestas. En total hasta este momento yo tengo 6 respuestas y sigo insistiendo, yo les di una sola respuesta. Sencillo, estudiantes. Yo voy a sumar todas las X y voy a sumar todas las Y. ¿Cómo se hace eso? Sencillo. Si me dicen que sume todas las X, pues voy a sumar lo que me dio AX, lo que me dio BX y lo que me dio CX, o sea, las respuestas de cada uno. AX me dio este valor, BX me dio este valor y CX me dio este valor. Ustedes, estudiantes, tal cual como está escrito, usted lo escriben en la calculadora, le dan igual y les genera este valor automáticamente. Entonces ustedes me van a decir, profe, pero es que aquí dice más. Ah, sencillo, pero como este valor de X es negativo, si yo pusiese este valor aquí dentro de un paréntesis, pues más por menos, pues obviamente me daría menos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues simplificándoles el trabajo a ustedes en aras de que les quede mucho más fácil. Vuelvo y repito, estudiantes, tal cual como están escritos los valores aquí, entonces usted los escribe, le da igual y le aparece este valor. O sea que de las X teníamos 3 respuestas. Ahora ya solo tenemos una. Lo mismo obviamente vamos a hacer con las Y. Entonces voy a sumar las Y, el valor o la respuesta de AY, el valor de BY y el valor de CY. Entonces, como ustedes pueden observar, estoy colocando las respuestas que me dio cada uno. El mismo procedimiento de la suma de X. Escribe los valores, le da igual, la calculadora lo hace por usted y obtengo la suma de las Y. Entonces tenía acá arriba 6 respuestas, ya no me quedaron sino 2. Ahora
este último pedacito es algo que ustedes deben de reconocer como teorema de Pitágoras. Entonces, como yo necesito hallar una suma, entonces la suma al cuadrado es igual a la suma de las x al cuadrado más la suma de las y al cuadrado. ¿Cuánto me dio la suma de las x? Aquí está arribita, 19,09, pero dice que ese valor al cuadrado más la suma de las y al cuadrado. ¿Cuánto me dio la suma de las y al cuadrado? 15,96, que es este mismo valor de aquí. Entonces ya no es sino, a partir de ese momento, matemática elemental. 19,09 elevado al cuadrado es multiplicar 19,09 por 19,09 y eso le da 364,42 más 15,96 por 15,96 y eso le da 254,72. ¿Qué le están diciendo? Que haga una suma. Entonces, obviamente, usted suma estas dos respuestas. Estas dos respuestas les da 619,14. Resulta que ustedes ven que esta S, que es suma, está al cuadrado. Y la única manera, eso se ve en primaria, en sexto y séptimo de bachillerato, hasta en octavo la vuelve a ver uno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para yo eliminar este 2, entonces aplico raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Que si siempre, perdón, que si siempre se saca raíz cuadrada a ambos lados. Claro que sí, siempre se saca porque es la condición. Entonces saco raíz cuadrada para eliminar este 2 que venía acá y saco raíz cuadrada del valor que me dio. Entonces cancelo. Cuando uno habla de raíz cuadrada es porque implícitamente aquí tenemos el número 2. Entonces este 2 con este 2 de la raíz se cancela, sale la S, no es un 5, ¿no? Es una S de suma. Y la raíz cuadrada de 619,14 me da 24,88. Entonces, estudiantes, como pueden observar, esa respuesta es idéntica a la del ejercicio cuando recién lo estábamos explicando. Entonces, de esta manera o de esta forma, hemos hallado la suma de vectores por componentes. ¿Con qué les voy a colaborar, estudiantes? Aparte de esta explicación, les voy a, cuando les envíe el desarrollo de nuestra clase, yo les voy a mandar otro ejemplo bien explicado como este y resuelto con respuesta y todo, para que ustedes tengan la debida orientación y sustentación sobre nuestra clase, que espero que haya sido del total agrado de ustedes. Que estén muy bien, estudiantes.